Aprobada, muchas gracias. Y sin más, vamos a pasar al desarrollo del orden del día previsto para hoy. En primer lugar, con la comparecencia de don Bernat Soria Escoms, exministro de Sanidad y Consumo. En nombre de la Comisión y en el mío propio, yo le doy la bienvenida a don Bernat Soria Escoms, que comparece ante esta comisión de investigación que se creó por acuerdo del Pleno del Senado, del Pleno de la Cámara, el 5 de abril del año 2017. El objeto de esta comisión, señor Soria, tal y como precisa su plan de trabajo, es analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación, la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas en la normativa vigente y proponer soluciones legislativas adecuadas. Su comparecencia se produce aquí en cumplimiento del plan de trabajo de la comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/84 de 24 de mayo, que regula las comparecencias ante las comisiones de investigación del Congreso, del Senado o de ambas cámaras. De conformidad con dicha ley y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando usted sujeto a la obligación derivada del artículo 502, número 3 del Código Penal, de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio, naturalmente, de los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, ha sido informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, de la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le asista. Y en cuanto al desarrollo de la comparecencia, esta tiene carácter público. En los términos de lo dispuesto en el vigente reglamento del Senado, usted contestará a las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en la comisión. En este sentido, le doy la palabra al senador Yanguas, que es portavoz del Grupo Mixto. Sí, muy buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Como les vengo diciendo a los demás comparecientes, sí que no le veo, muchas gracias, no le veo bien darles la bienvenida a esta Cámara, a este Senado y a esta comisión de investigación. Como portavoz del Grupo Mixto, nosotros somos un grupo de senadores y senadoras de varios grupos políticos diferentes y en su día tuvimos el acuerdo de no hacer preguntas a los comparecientes y de abstenernos en cualquier votación que hubiera en esta Cámara, cosa que yo, por lo menos, como portavoz de Unión del Pueblo Navarro, estoy respetando a rajatabla. Hoy también lo haré y, por tanto, no le haré preguntas y simplemente le escucharé atentamente. Nada más. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Yanguas. Y ahora, en ausencia de los portavoces del Grupo Nacionalista del Partido Demócrata, Agrupación Erreña Independiente y Coalición Canaria, en ausencia del Grupo Vasco en el Senado, en ausencia del Grupo Esquerra Republicana, en ausencia de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea y en ausencia del Grupo Socialista, le doy la palabra al portavoz del Grupo Popular, el senador Aznar. Gracias, señora presidenta. Señor Soria, muchas gracias. Lamento que sea esto tan incómodo, pero la señora presidenta de vez en cuando nos castiga con esta sala y tenemos que intentar hacerlo lo más rápido posible, porque si no usted y yo vamos a acabar con tortícolis con toda seguridad. Pero bueno, es lo que nos tocaba hoy y, por lo tanto, si le parece, vamos a empezar. Brevemente, usted fue diputado del PSOE por Alicante entre marzo del 2008 y octubre del 2009. ¿Esto es correcto? Sí. Sí, bien. Sin embargo, la etapa de su vida pública que más nos interesa es aquella en la que usted desempeñó el Ministerio de Sanidad en un gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que, si no tengo mal mis datos, fue desde 2007 hasta abril del 2009, en que le sustituyó doña Trinidad Jiménez. ¿Es así? Efectivamente, de julio de 2007 a abril de 2009. Bien. Bueno, nos interesa esta etapa porque, como usted sabe, estamos investigando la financiación presuntamente irregular del Partido Socialista en la Comunidad de Valencia, y en esta etapa se producen una serie de contratos con una empresa que es el eje de la trama, el eje y el centro de la investigación, tanto por parte de los juzgados como por parte nuestra, que es la empresa Crespo Gomar. Y durante esa etapa, en su ministerio, a la empresa Crespo Gomar, se le realizaron una serie de contrataciones. Por eso nos interesa. ¿Usted conoce la empresa Crespo Gomar? No. Nada, ni oyó hablar nunca de ella en su etapa en Alicante, nada.
No, hasta que no salió en la prensa y tampoco tengo un seguimiento muy detallado de la prensa. Bien. ¿Usted sabe hoy que la empresa Crespo Gomar ha sido y está siendo investigada por financiar ilegalmente la campaña electoral del Partido Socialista en las elecciones municipales y autonómicas del 2007? Por lo que las noticias que he leído en la prensa, y no tengo otra fuente de información desde hace semanas, sé que ese proceso está en esos términos, sí. Bien. ¿Conoce usted, aunque sea a través de la prensa, el contenido del auto del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que ha tenido una difusión mediática muy amplia, en el que se recoge la actuación, la intervención de esta empresa dentro de esta trama de financiación? No, no lo conozco y, como sabe usted, yo soy médico e investigador, soy catedrático de medicina y mis conocimientos jurídicos, caso de que la hubiera conocido, tampoco me permitirían emitir opiniones. Bien, pero sí sabe usted que en ese auto se recogen graves acusaciones contra esta empresa. Solo tengo las noticias de la prensa, pero nunca he tenido acceso a lo que en documentación se llama el documento primario. Por lo tanto, no puedo llegar más lejos. Bueno, yo le voy a leer, para que centremos un poco nuestras preguntas, lo que dice, una de las cosas que dice este auto y que a nosotros nos parecen relevantes en cuanto a lo que usted debe saber. Dice el auto textualmente: la mercantil Crespo Gomar S.L. facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas, y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta última mercantil la que facturaría a las terceras por servicios no prestados. Bien, esta es la empresa Crespo Gomar, que ha sido, como le digo, y ahora hablaremos de ello, pues objeto o beneficiaria de contratos que recibió en la época de la que usted fue ministro, concretamente de Sanidad y Consumo. Pero ¿conoce usted, aunque sea también a través de la prensa, que distintos juzgados de instrucción de Madrid están investigando hoy, en la actualidad, diversas adjudicaciones de ministerios de aquel gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a la empresa Crespo Gomar? Concretamente le voy a decir el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, el de Sanidad y Consumo y el de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente y Vivienda, los tres. ¿Sabe usted que esto se está produciendo en los juzgados de Madrid? Las noticias que tengo son, digamos, muy colaterales, y los científicos solo opinamos cuando tenemos acceso al documento primario, por lo tanto, siento no poder ayudarle. No, pero yo me refiero a que si usted conoce esto, aunque sea por la prensa, aquí no hay documento primario. Depende del contenido de la palabra conocer. Ya le digo que para un científico sí sé que existen estas afirmaciones a las que usted se refiere, pero tanto como para opinar yo de esto, es que creo que no debo opinar. Pero yo no le estoy pidiendo. Yo estoy encantado de colaborar con ustedes, coincido con la afirmación cuando se dirigen a la mesa del Senado acerca del daño que produce a la democracia los casos de corrupción, pero yo creo que ustedes saben que hay una delegación de competencias, y estoy refiriéndome al caso de la ley de contratos del sector público, por el cual el ministro, no solamente en mi caso, y he traído para su información, aunque creo que están bien documentados, tanto la orden del Ministerio de Sanidad 3712/2008, en la que delego competencias, el ministro, el artículo primero, delega en la Subsecretaría de Sanidad y Consumo las siguientes competencias. Y hay un listado de competencias, y en el artículo, en la sección 13, las facultades que el ordenamiento jurídico atribuye al titular del departamento en materia de contratación administrativa para los contratos de importe igual o inferior a 1.800.000 euros y para los contratos cuyo objeto sean campañas de publicidad, cualquiera que sea su cuantía, así como la aprobación del gasto derivado de los mismos.
sin perjuicio de las competencias que en esta materia están atribuidas al Consejo de Ministros y siempre que no hayan sido delegadas en otro órgano directivo del Departamento. Existen una serie de artículos que lo desarrolla y esta orden coincide prácticamente al 100% con la de 2004 de la ministra Elena Salgado, con la de 2002 de la ministra y compañera mía, amiga Ana Pastor Julián, etcétera, porque es un formato de delegación de competencias. Entonces, en ese sentido, el ministro, bien sea el de Sanidad, desconozco otros ministerios, carece de competencias o ha delegado las competencias y, por lo tanto, mi nivel de información real con el cual yo puedo aportarle y ayudarles, que esa es mi intención, en su trabajo, está limitado. Por contra, el ministro se dedica a muchas otras funciones, como conocen ustedes, y en el momento que, si estiman oportuno, tendré gusto en detallarlo. Por otra parte, la Ley 30/2007 de 30 de octubre de contratos del sector público establece claramente la composición y las funciones de las mesas de contratación. Y en la mesa de contratación figura un presidente, que es quien tiene la firma, nunca el ministro, figura un abogado del Estado, un interventor, así como los técnicos del Ministerio que realicen los informes técnicos y económicos. Ese es el proceso que se siguió en este y en todos los contratos, hasta donde yo sé, del Ministerio de Sanidad y Consumo. Y, por otra parte, es lo que establece no solo la Ley de Contratos del Sector Público, sino el reglamento del año 2001, en el que gobernaba el Partido Popular, donde se especifica aún más la composición y las funciones de los órganos de contratación, que a su vez suelen ser los mismos que con anterioridad se ha venido haciendo. Ese es el procedimiento con el que se trabaja y, por lo tanto, el nivel de información que yo tuve como ministro en ese periodo estaba, tal y como manifiestan todas estas órdenes delegadas, en la Subsecretaría de Sanidad y Consumo. La información que haya obtenido con posterioridad, ya le digo, es de documentos que no se pueden llamar nunca documento primario, y eso es muy importante en ciencia. El documento primario es conocimiento acreditado. El resto son opiniones, y yo tengo por norma no opinar sobre opiniones. Sabe usted además, y con eso termino la contestación, yo estaré aquí todo lo que ustedes quieran. Estoy deseando que ese tema, que afecta gravemente a la democracia y a quienes hemos luchado, y lo voy a decir con esas palabras, por la democracia, se resuelva, y se resuelva en el sentido de alcanzar soluciones. Usted sabe que yo no soy político, no soy político al uso, les admiro. Soy de los no políticos que habla bien de los políticos. Durante casi 2 años fui ministro de Sanidad, pero yo soy médico y científico, yo soy catedrático de la Facultad de Medicina, no pertenezco, que es importante que lo sepan, a ningún partido político, si bien es cierto que milité en el antiguo Partido Socialista del País Valenciano en tiempos de Franco. Una vez que murió el dictador, yo dejé de militar. Nunca he participado en órganos de gestión, de administración, de lo que es la estructura orgánica del partido y, por lo tanto, no tengo ni conocimiento ni capacidad de tomar decisiones en alguno de estos temas. Me importa que lo resuelvan y me importa que lo resuelvan bien. Esa es la verdad. Porque a los demócratas nos importa mucho que se construya un país que creo que hemos hecho y que ahora, de alguna manera, estamos perdiendo. Es decir, la deriva esta en la cual hay un descrédito. Los grandes partidos parece que, en vez de consensuar opciones para que el Estado funcione, están dedicados a otras labores. A los demócratas, a los ciudadanos de a pie, permítanme que solo me represento a mí mismo, digan esto, nos preocupa. Y nos preocupa que en un momento tan crítico para el Estado, donde se está cuestionando nuestra estructura territorial, no salgan propuestas de consenso entre lo que son el gran partido conservador y el gran partido socialdemócrata, en el cual yo, sin ser militante, sí que fui ministro y acepté la invitación por un tiempo limitado y, al contrario que otros compañeros cuya opción respeto, el día que dejé mi compromiso volví al laboratorio.
Bien, después de esta larga explicación que yo le agradezco, déjeme decirle una cosa. En lo que de mí dependa, yo le voy a mimar hoy en esta comparecencia porque es usted una especie en extinción. Un no político que habla bien de los políticos deben quedar usted y otro, o sea que vamos a cuidarle lo que podamos. Pero, señor Soria, efectivamente usted firmó seguramente el primero o el segundo día de su ministerio esa delegación de funciones. De no haber sido así, usted hoy estaría como investigado en el Juzgado de Madrid en vez de la subsecretaria, la subdirectora, perdón, que es la que está, una de las que está investigada en este momento. Claro, pero usted plantea una cuestión que yo no puedo reprimirme a hacer un comentario. Usted es un científico, cosa que tenemos plenamente contrastada, pero en el momento que usted toma posesión del ministerio, usted es un político y es responsable, al menos así lo creo yo, y supongo que usted no me lo desmentirá, de aquello que pase en su ministerio. Es verdad que usted me puede decir, y veo que aunque es usted médico y además investigador, conoce perfectamente lo que afecta o lo que le puede afectar en derecho, ya que viene muy documentado. Pero fíjese, en el momento que usted toma posesión hay unas responsabilidades que pueden derivar en consecuencias penales, civiles, etcétera, y hay otras responsabilidades que son de tipo político. Y el ministro, usted y cualquier otro que lo haya sido y que lo sea, siempre tendrá responsabilidades políticas en el ámbito de sus competencias ministeriales. Y es de lo que vamos a hablar aquí hoy. Evidentemente hay una delegación, nadie plantea otra cuestión distinta, pero claro, estamos hablando de personas teóricamente muy cercanas a usted, porque estamos hablando de una directora general que usted nombra, de una subdirectora que previsiblemente también propone usted, y de una serie de cargos técnico-políticos, en algunos casos, que conforman la mesa de contratación, que hoy están siendo investigados todos ellos. Por lo tanto, usted entenderá desde la racionalidad que cabe esperar de un científico que a nosotros esto nos plantea una serie de dudas, y estas dudas son las que le trasladamos aquí y sobre las que, si les parece, pues vamos a continuar. Bien, a Crespo Gomar se le adjudica un primer concurso en su época relativo a la campaña informativa sobre el alcance y contenido del Real Decreto sobre el Sistema Arbitral de Consumo, por un importe no pequeño, 1,4 millones de euros. ¿Usted recuerda este contrato? No recuerdo ningún contrato de esas características. Vale. Si no recuerda vamos a intentar a ver si recuerda alguno de los otros a los que ya me he referido en la primera parte de mi intervención. ¿Pero ese contrato era con el Ministerio de Sanidad? Sí. Sobre el contrato es una campaña informativa sobre el sistema arbitral de consumo. 1,4 millones, Ministerio de Sanidad. Ministerio de Sanidad y Consumo. Bueno, primera noticia que tengo. Bien. Nada, dígame. Bueno, no, sí, oiga, yo entiendo también que usted no tiene por qué tener en la cabeza todos los contratos que se adjudicaron en aquella época, pero yo le voy refrescando la memoria. Y aquel contrato se le adjudica, y esto es lo que quiero que se quede usted, a Crespo Gomar. Crespo Gomar, una empresa de una relativa importancia, porque usted, que era hombre valenciano, que vive en Valencia, que trabaja en Valencia, que investiga en Valencia, que es diputado por Valencia, que es ministro, nombra directora general a una alicantina y no conocen una empresa, Crespo Gomar, de su comunidad, que se va a llevar el mayor o la mayor, si se me permite la expresión vulgar, tajada de las adjudicaciones de los ministerios en aquella época del gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Fíjese que a mí, como persona extraña al asunto, pues esto me tiene que causar una cierta sospecha. Pero bueno, sigamos. Siendo su directora general de consumo, doña Telvina Andreu, se adjudica a la empresa Crespo Gomar un importe, otro, aparte de este que hemos dicho, de 184.138 euros para llevar a cabo la campaña de publicidad institucional Compra con Criterio.
Esta campaña, según dicen los propios términos, tenía como finalidad la promoción de un consumo responsable, seguro y solidario en las compras de Navidad, las rebajas y la utilización del sistema arbitral de consumo. ¿Recuerda usted esta campaña? Tengo que, vamos a ver, para ser honesto, no recuerdo la campaña, es decir, pero sin lugar a dudas se produjo, porque si está documentada, Bien. se produjo, claro. Vale. ¿Sabe usted que en el juzgado número 43 de Madrid se está investigando este contrato, concretamente del Ministerio de Sanidad y Consumo de la campaña 2008, por los indicios de que pudiera haberse incurrido en los delitos de prevaricación y malversación? Con esas palabras, la primera vez que lo oigo es ahora. Bien, pues lo que sí le aseguro es que lo que yo le diga aquí, cuando sea opinión se lo diré, pero cuando sea un hecho constatado en un auto judicial también se lo diré, y esto es un hecho constatado en el auto judicial. ¿Sabe usted que en relación con esta cuestión de la que estamos hablando está investigada la que fuera subsecretaria delegada de firma, doña Consuelo Sánchez Naranjo, y está siendo investigada precisamente por la adjudicación de ese contrato? Sí, bueno, a través de la prensa lo sé, sí. No sabe. Usted sí que conocía personalmente a esta señora, lógicamente. Conozco, digamos, vamos a ver, usted sabe que los nombramientos los hace el Consejo de Ministros, y sobre las deliberaciones del Consejo de Ministros nunca daré ningún tipo de información, porque prometí no hacerla y es delito, digamos, dar información. Conozco a doña Consuelo Sánchez Naranjo, una persona muy cualificada en la gestión de los temas del Estado, y para mí absolutamente necesaria, dada mi biografía. Y por supuesto que conozco a doña Telvina Andreu, que fue mi discípula, le dirigí la tesis doctoral. Ella es licenciada en físicas, tiene una mente privilegiada para la física y las matemáticas. En aquella época se podía obtener, a partir de esa licenciatura, un doctorado en medicina que le dirigí yo, que obtuvo el premio extraordinario. Habla, aparte del francés y el inglés, alemán, algo de ruso, y aparte de eso, pues es mi amiga también, después de tantos años, y compartimos aficiones por los toros. A veces vamos juntos con su padre, un guardia civil retirado que sabe mucho de toros, y a los dos nos gustaría que el presupuesto de ciencia se duplicase y que lo que recibe el País Vasco a través del cupo por cada ciudadano que tiene por sanidad, lo recibiese también cada ciudadano del resto de España, incluyendo Cataluña, que es parte de España. Y también nos gustaría que el Hércules subiese primera, pero esta última cosa la voy a dejar, digamos, como mucho más difícil. Les digo que tengo una absoluta confianza en los técnicos y el personal del Ministerio. En ningún momento tuve el más mínimo indicio de que algo no funcionase correctamente. Y en el caso de estas dos funcionarias, porque las dos son funcionarias en este momento, y lo eran entonces también, creo que han actuado correctamente. Le diré más. Si hubiera tenido un indicio de que algo no se hacía correctamente, no me hubiera esperado a que pasasen 10 años, al día de hoy, para manifestarlo y denunciarlo. Por mi forma de ser, no soy de los que se guardan eso durante 10 años. Nunca tuve ningún indicio, ninguna noticia, ni siquiera sospecha de que algo no funcionase bien. Pues fíjese, a la vuelta de estos 10 años, ambas dos están siendo investigadas por haber presuntamente podido incurrir en esos delitos de prevaricación y malversación. Y yo espero que todos esos amplios conocimientos que las dos tienen como funcionarias las sirvan a la hora de defenderse de las acusaciones graves que contra ellas se están produciendo. Pero también le recuerdo, señor Soria, que en el momento que actuaron no actuaban como funcionarias, actuaban como políticas. Ambas son funcionarias, dice usted, ambas estarían en la situación de servicios especiales, porque para poder ejercer los cargos para los que se las había nombrado en el Consejo de Ministros tenían que estar en situación de servicios especiales. Por lo tanto,
en ese momento eran políticas en ejercicio. Bien, usted sabe que al adjudicar el contrato de publicidad del Ministerio de Sanidad y Consumo al que nos estamos refiriendo, la empresa que resultó adjudicataria fue Crespo Gomar. Y fíjese, esto se lo voy a decir y se lo voy a preguntar. ¿Usted sabía que Crespo Gomar era la empresa que había hecho la campaña a la señora doña Etelvina Andreu como candidata a la alcaldía de Alicante? No. Bueno, pues se lo digo Pero yo. quiero decirlo firmemente y repetiré ese no tantas veces como haga falta. Vale. O sea, no hubiera tolerado de ninguna manera ese tipo de, voy a llamarle, coincidencia. Bien, pues esta coincidencia, créanme, que se produjo. Y la empresa Crespo Gomar es la empresa que hace la campaña íntegra a la candidata Andreu a la alcaldía de Alicante. Curiosamente, en cuanto llega a la dirección general, se producen una serie de adjudicaciones, alguna como esta, directamente vinculada a ella. En este contrato al que me voy a referir ahora, y lamento, pues, en fin, tener que ir a estas minuciosidades, pero es que es así, el juzgado número 43 de Madrid ha advertido varias irregularidades. Esto es lo que sienta a doña Etelvina Andreu ante el tribunal como investigada. Esta empresa, Crespo Gomar, a la que me he referido también, no presentó la oferta más ventajosa, señor Soria, y pese a ello le fue adjudicada la campaña en base a criterios, pongo comillas, técnicos, frente a otras 14 empresas. Bien, entiendo, y no le voy a martirizar preguntándole, ¿sabía usted esto? Porque entiendo que no lo sabía. Bien, le voy a decir, la empresa Crespo Gomar, en la puntuación subjetiva, es decir, y esto sí lo sabe usted, en aquella puntuación en la que existe un margen de discrecionalidad y en la que la puntuación máxima posible era de 49 puntos, se le da una valoración a la empresa Crespo Gomar de casi 47 puntos, 46,80. Más del doble que a todas las demás que se presentaban al concurso. Todas las demás, las otras 13, tienen una calificación entre 12 y 25 puntos. A Crespo Gomar, curiosamente, se le dan casi 47 sobre 49. Fíjese, yo le voy dando datos para que usted, con esa mente científica, pueda ir elaborando también un dictamen en su interior, que no sé si nos lo dará o no, pero que evidentemente va a salir de aquí con el hecho. Las otras 14 empresas tienen se les otorga una puntuación muy ajustada. Pues mire, 25,50, 24,90, 17,50, 15,50, 14,30, 12,80. Es decir, hay un bloque de empresas, de 13 empresas, que tienen una puntuación razonablemente parecida, y una, Crespo Gomar, que se va a los 47,80, es decir, solo un punto, 20 menos del máximo posible. Claro, me puede decir usted, oiga, pero esto es un criterio técnico. Aquí viene la segunda parte de lo que yo le voy a plantear para que usted vaya haciéndose esa composición del lugar. El informe que da estas puntuaciones, lejos de ser un informe elaborado por técnicos, lo firma y lo suscribe únicamente una persona, Lucía Ortiz Sanz. No sé si la conoce, pero le voy a decir, es la subdirectora general de Atención al Ciudadano, que no es un órgano técnico del Ministerio, como usted bien sabe, sino un órgano político que depende directamente de la directora general de Consumo. Fíjese usted lo extraño que a nosotros, igual que al juez, nos está pareciendo esta cuestión. La única puntuación que tiene un margen de discrecionalidad, en vez de hacerla órgano técnico, lo hace una persona, que es una subdirectora general, que depende directamente de la directora general de Consumo. Dice el auto, y aquí sí que abro comillas para que usted tenga en cuenta que esto que le digo sí es información primaria o documentación primaria.
comillas, la subdirectora general de Atención al Ciudadano no constituye órgano técnico. Se desconoce si hay informes técnicos que ella hace propios, no lo dice en el informe. En todo caso, dicho informe no contiene siquiera los juicios de valor, consideraciones o comparaciones, limitándose a describir las ofertas y a asignar las puntuaciones. ¿A usted esto le parece normal? Con el debido respeto, senador, si esto fuese una conversación de café entre gente amable con la que me encuentro, yo daría mi opinión de otra forma, pero esto es la Cámara Alta. Es decir, para mí es un verdadero honor volver a esta Cámara y toda la información que usted me está pasando y a la que yo tengo acceso por primera vez, creo que exigen una reflexión un poco más profunda antes de emitir una opinión. En cualquier caso, esto es lo que hizo la mesa de contratación. Yo creo que ustedes pueden tener, no sé si van a tener oportunidad de hablar con el abogado del Estado y con el interventor, que son quienes, de alguna forma, el ministro, cuando delega competencias, no solamente delega en personas, sino delega en la estructura del Estado, en la cual yo confío plenamente. Si le tengo que decir qué es lo que opino, suscribo plenamente las palabras con las que ustedes solicitaron la creación de esta comisión. Toda corrupción, repito, es insoportable y corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita a España. Podría continuar leyendo porque lo suscribo también, lo que continúa, pero no quiero entretenerles. Toda corrupción de cualquier partido para mí es insoportable y corrosiva en el espíritu que nos llevó a este momento de la democracia. Espero que esto se aclare, espero que ustedes tengan oportunidad de contribuir y en la medida que yo pueda también lo haré, pero no creo que una expresión más o menos explosiva de mi opinión sobre este tema, que me duele muchísimo como demócrata, ayude. Yo creo que van a ser, o tienen que ser, la justicia, la mesa de negociación, los técnicos, quienes consoliden una situación u otra. Y espero que se aclare y que se aclare pronto por el buen nombre, no solamente de las personas, sino de la política española. Yo también lo espero, señor Soria, pero es que, fíjese, no podemos rehuir nuestra responsabilidad. Y para mí sería muy fácil terminar ahora, dar por buenas sus palabras, constatar su profundo sentimiento, pero es que las irregularidades son tan graves que yo creo que tiene y es necesario que las traigamos aquí y que en esta Cámara, con la seriedad que lo estamos haciendo, se conozcan estas cuestiones. No vaya a parecer que la justicia solo es para unos y no para todos. Y en eso creo que también estará usted de acuerdo conmigo. Y fíjese, le estoy hablando de un contrato que tiene sobre él la sospecha que si fuera único y aislado, pues podría considerarse como único y aislado. Pero es que son una serie de contratos, no de un solo ministerio, sino de varios ministerios, no de un montón de años, sino de una época muy concreta, no con distintas empresas, sino con una sola y única empresa, que es la que está dentro del eje de la trama de lo que se considera ya por los juzgados una trama de financiación ilegal. Y por eso nosotros estamos en la obligación de que estas cuestiones, que al ciudadano le llegan muy mal, porque son cuestiones probablemente muy técnicas, probablemente muy difíciles de comprender, nosotros intentemos aquí también aclararlas para que lo entienda todo el mundo. Y que, como usted dice, y yo suscribo también, aunque lo haga a partir de nuestras palabras... Usted lo firmó. Sí. Yo lo puedo firmar ahora también, todo lo que claro, dicen aquí por lo puedo eso, firmar aunque también. lo digamos los dos, pero es bueno que intentemos que se establezca esta claridad. Pues fíjese, la subdirectora general que hace este informe al que yo le he referido es incompatible para hacer el informe. Es incompatible. Y esa es la primera irregularidad. Y lo hace presuntamente a petición de la directora general, que es su, digamos, jefa directa.
o responsable directa. Y lo hacen para una empresa que ha sido la que ha hecho la campaña electoral en Alicante de la señora Andreu. Se ha seguido un procedimiento con este contrato que restringe claramente las competencias porque redujeron drásticamente los plazos legales que tenían el resto. También lo constata el juzgado. En esta adjudicación se sigue un procedimiento irregular en la publicación en el Diario de la Unión Europea, porque no se refiere a la campaña en cuestión. También lo constata el propio auto del juzgado número 43. Resulta, fíjese, y usted que es un científico, medite sobre lo que le voy a decir. La difusión del trabajo, que era objeto del contrato, se tenía que realizar en los meses de noviembre y diciembre del 2008. La difusión del trabajo para el que se contrata la empresa era y se tenía que realizar para noviembre y diciembre del 2008. Y sin embargo, la firma del contrato se produce el 24 de noviembre de ese año. Es decir, 2 meses después de que el trabajo tenía que haber sido visible en los medios de comunicación, etc. Y la recepción del trabajo todavía 2 días después. Piense lo que le estoy diciendo, señor Soria, y verá que la irregularidad, no cabe más irregularidad. Bien, la directora general de Consumo, veremos lo que nos dice dentro de un rato, pero es ella la que hace la recepción del trabajo, es ella la que firma la recepción del trabajo. Por lo tanto, entiéndame usted, señor Soria, que todas estas cuestiones para nosotros resulten de absoluta extrañeza, por no decir un calificativo que no creo que sea el momento y que lo dirá el juzgado cuando termine con todo el procedimiento. Pero fíjese, la última, esto casi ya puede resultar hasta anecdótico después de todo lo que hemos dicho. La empresa adjudicataria Crespo Gomar sube el trabajo a su canal de YouTube, el vídeo correspondiente a ese trabajo, antes de suscribir el contrato. Y la empresa tenía la certeza absoluta de que era la adjudicataria. Esto es lo que hay, señor Soria, y yo le admito lo que nos ha dicho hasta este momento, y además es que es así. Usted tenía delegado de la firma, usted se dedicaba a otras cosas, pero tiene que entender también que hay una responsabilidad política sobre la gente que usted nombró o que usted propuso su nombramiento. Y lo que en este momento está en cuestión, fíjese, no solo son ya la directora general, la subdirectora, sino es que está toda la mesa de contratación de ese ministerio, está en este momento siendo investigada. El abogado del Estado, el interventor, están todos siendo investigados. Y yo creo que sería muy útil que usted hiciera una reflexión en voz alta sobre este asunto. No le pido una opinión definitiva como cuando está usted encima del microscopio, evidentemente, pero sí una reflexión como político que era en aquella época y como persona que, según nos ha dicho, pues está por la erradicación, igual que estamos nosotros, de toda sombra de corrupción en la actuación de cualquier institución pública. Vamos a ver, yo le agradezco la oportunidad que me da y que mis reflexiones sean compartidas por la Cámara y figuren en las actas. La mayor parte de cuestiones del análisis, exégesis, le deberíamos de llamar, que ha hecho usted, de todos estos detalles y que serán de gran valor para el llegar a una solución adecuada, es algo que le agradezco y que leeré con más cuidado cuando tenga acceso a las actas. Cuando habla de responsabilidad política, no sé exactamente de qué puedo dimitir, porque hace muchos años que no soy ministro, si es eso lo que estamos planteando, caso de que fuera esa la situación. Yo acepté ser ministro por responsabilidad, es decir, yo ya había servido a mi patria durante 2 años, porque en mi promoción a los alféreces de sanidad nos cogieron un año más y yo serví a mi patria y me lo planteé como
como una segunda mil y como un segundo servicio por la democracia por la cual ha muerto tanta gente. Es decir, no solamente las víctimas del terrorismo de la banda terrorista ETA, entre ellos mi antecesor Ernest Lluch, a quien admiro y admiré, y en su momento, cuando era estudiante de medicina, pues le tuve dentro del mismo grupo, sino también por todos los demócratas que aún están en las cunetas de España y que me gustaría que fueran dignamente enterrados. Como demócrata, le agradezco el análisis. Como político que fue, si eso ocurrió, porque hasta ahora son presunciones, me dolerá mucho. No veo forma de que un ministro haga el seguimiento de todos los contratos, es decir, de un ministerio que aunque era pequeño, porque yo solo tenía una subdirectora y una secretaría general, y de cada una de ellas dependían 3 o 4 direcciones generales, tenía que atender a la Agencia Española del Medicamento, a la cual conseguimos colocar en una situación privilegiada en Europa, lanzar un programa de terapias avanzadas que significó que España se puso a la cabeza en terapia celular en Europa y en el mundo, tal y como figura en el trabajo del autor Romaldas Maciulatis, publicado en Molecular Therapy, volumen 20, número 3, páginas 479 al 482, donde figura, en la figura 3, queda claro y demostrado, desgraciadamente no se ve muy bien, pero se lo voy a dejar aquí a su disposición, España duplicaba y triplicaba al resto de países europeos en terapias celulares. Y eso es porque hubo un ministro, y yo tengo ese honor, que puso un programa de terapias avanzadas para ayudar a los pacientes. También que en la etapa como ministro, en 2008, en la revista Health Affairs, volumen 27, páginas 58 al 71, España alcanzó la posición número 4 en Sistema Nacional de Salud y en asistencia sanitaria entre los 19 países más desarrollados del mundo. Desgraciadamente, hace 3 días leí en The Lancet, una revista de prestigio en medicina, que España había pasado al puesto número 19. Ese era mi trabajo, señores. Colocar España y colocar nuestro sistema de salud y nuestra ciencia al nivel más alto. Yo les pediría que se comprometieran, creo que lo están, pero quiero aprovechar porque ya no voy a tener muchas oportunidades, creo que es la última de dirigirme a esta Cámara, que se esfuercen en duplicar el presupuesto para investigación científica en España, para acercarnos al promedio de los países europeos y, como os decía antes, que el presupuesto para sanidad de cualquier comunidad autónoma alcance lo que el País Vasco dedica por cada ciudadano, que es aproximadamente 1.500 euros por ciudadano y año. No les puedo pedir que el Hércules suba primera, pero sí que les debo pedir que cualquier responsabilidad política que tenga, aunque sea de hace 10 años o de 20, tenga la seguridad de que lo asumiré. Y lo asumiré porque lo que yo quiero es que este país cambie, que este país sea lo que tiene que ser. Somos uno de los países líderes de Europa y en los últimos años las instituciones han perdido y están perdiendo el carácter que tienen de respeto y que tuvieron en su momento. Sé que su capacidad es limitada porque cada uno pues representa, pero como senador, como diputado, cuando yo lo fui, yo intenté representar a todos los españoles, no solamente a los que me votaron, que no eran de la provincia de Valencia, donde yo nací. Efectivamente, estudié, hice el doctorado en Valencia, y Facultad de Medicina en la que fui vicedecano, sino que mi carrera científica se ha desarrollado sobre todo en Alemania, Inglaterra y posteriormente en otros países y en Alicante, últimamente en los últimos 12 años, con la excepción de 2 en Sevilla, donde monté un centro de investigación en el cual ahora soy un investigador de base. Creo que tenemos una oportunidad histórica para que se alcancen grandes acuerdos. Sé que estamos muy lejos, lo que leo por la prensa, porque tampoco tengo acceso a otras conversaciones, es muy deprimente, y que el gran Partido Socialdemócrata y que el gran Partido Conservador no sean capaces de lanzar un proyecto para mi país, al que yo amo por encima de todo, me duele muchísimo.
Este caso particular me dolería a nivel personal. No puedo asumir una responsabilidad de los cientos, voy a decir miles, de gestiones que hizo mi ministerio. Usted sabe, la Agencia Española del Medicamento procesa de forma confidencial, por supuesto, miles de expedientes. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha generado la que en su momento fue considerada la mejor ley de nutrición del mundo, y de ahí que nos imiten otros países. No voy a seguir por apartados, pero lógicamente el programa este de publicidad al que usted se refería era uno de los más, pero el plan de SIDA, el plan de drogas, es decir, tantos, digamos, temas de salud pública como había que lanzar al mismo tiempo, constituyeron, y no quiero aburrirles, pero les pedí a mis colaboradores cuando dejé el ministerio que me hicieran un listado de lo que han sido mis principales actuaciones, palabra por palabra, son 3 páginas y no se lo voy a leer. Yo me dediqué a esto, y es más, creo que un ministro se tiene que dedicar a esto y a posicionar a su país en el mejor lugar posible a nivel nacional e internacional. Y si ha ocurrido algo, que se aclare cuanto antes, y que se devuelva el nombre a cualquier persona de cualquier partido político que haya podido ser investigada o imputada. Y creo que fue una miembro relevante de su partido quien dijo: el que la haga, que la pague. Es decir, creo que en democracia tenemos que respetar el Estado de Derecho y asumir responsabilidades. Soy un investigador de base, es que ya no puedo dimitir de nada. Es decir, si no soy ni director de mi centro, es decir, menos que de investigador ya no puedo dimitir. Es decir, de hecho, la gestión la llevan otros compañeros y lo hacen muy bien, y por lo tanto, en ese sentido, yo estoy encantado y muy honrado, quiero decirles, estar aquí. Pueden contar conmigo en cualquier momento. Por supuesto, el sistema judicial, como cualquier ciudadano, puede disponer de cualquier intervención, pero también creo que la justicia tiene que hacer justicia y la política tiene que hacer política, y tenemos trabajo en política. Si me quieren considerar, y yo en ese sentido me consideraría un compañero suyo, parte de esa acción. La política tiene su trabajo, la justicia tiene el suyo, y el respeto a la justicia también significa que desde la política no tenemos que estar interviniendo en la justicia. Si no, sería no ya que Montesquieu hubiese muerto, es que le habríamos desenterrado para quemar su cadáver, como la Santa Inquisición hizo en Valencia con la madre de Luis Vives. Don Juan Luis Vives huyó a Holanda, a los Países Bajos. Era un judío valenciano que fue perseguido por la Inquisición. A su padre le quemaron vivo, pero a la madre, como no la podían quemar, desenterraron el cadáver. Si no resolvemos esto, estamos ya... No es que haya muerto Montesquieu, es que estamos desenterrando su cadáver. Volvamos a hacer cada uno nuestro trabajo, el mío como investigador y como ciudadano, el suyo como políticos, los jueces como jueces. Le agradezco mucho la reflexión. Me gustaría que se la trasladase a los miembros conspicuos de su partido, que lo mezclan todo cada día, y sería bueno que tomaran nota de esto que hizo usted. Pero fíjese, señor... No quiero interrumpirle, pero no sé cuál es mi partido. Yo no milito en ningún partido. Bueno, en el que militó, a ese me refería. Al Partido Socialista... por el es cierto que fui ministro de un gobierno al cual daba soporte el Partido Socialista. Perfecto. Pues a ese me refería yo. Bien, usted entenderá que yo no le pido su dimisión de algo que ya no es, efectivamente. Pero también entenderá que, como ha dicho, en un ministerio que era muy pequeño, así lo ha dicho usted, eran 4, me parece que ha sido su expresión, la número 2, que usted propone y nombra al Consejo de Ministros, la número 3, que usted propone y nombra al Consejo de Ministros, están inmersas en este momento en una investigación por delitos graves presuntamente realizados, producidos desde su ministerio en su época. Yo creo que, y terminaría con esto, con un sí o un no me es suficiente. ¿Usted cree en la medicina preventiva? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pues yo le voy a decir que la aplique. Mire, por una causa
horrible que se produjo en 2 ayuntamientos de Madrid, hoy se le están pidiendo responsabilidades gravísimas al presidente de gobierno. Fíjese usted, en 2 ayuntamientos de Madrid. Usted era el responsable de los nombramientos de esas 2 personas que hoy están siendo investigadas. Y yo le digo, como medicina preventiva sería un gesto que usted pidiera perdón por si eso se hubiera producido. Porque si se produjo eso, eso es corrupción en un ministerio. Y como medicina preventiva en la que usted cree, sería bueno que el máximo responsable de ese ministerio en ese momento pidiera perdón a la sociedad. Creo que se excede usted en su petición, pero si se la traslada a los miembros de su partido, porque usted sí que milita en un partido y todos ellos realizan el mismo gesto, me uniré a ellos. Consejos vendo, para mí no tengo, dicen en mi pueblo a eso que ha dicho usted ahora, y es una pena que después de las frases que ha hecho usted, de los argumentos que usted ha dado, se haya revuelto en el momento que podía hacer el gesto más digno que puede hacer un político, que es pedir perdón cuando él o los que directamente dependen de él han cometido una fechoría, presuntamente o no. Medicina preventiva, señor Soria. Pida usted perdón y habría quedado aquí hoy como un señor. Señora presidenta, muchas gracias al compareciente. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, señor Soria, por su comparecencia y suspendemos la sesión hasta las 11 de la mañana. Gracias.